El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un episodio más del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que allá por el 4 de julio de 1973 naciese un tal Carmelo Jordá. No sé si te suena. Me suena de algo, sí, me quiere sonar, no sé. A ver, lo digo no porque tenga ninguna importancia, sino porque este programa, este episodio del Placer de Viajar, vamos a hablar más o menos de la infancia. Y bueno, pues he pensado que, oye, qué mejor fecha que esa, que, oye, para mí cierta importancia tiene. A ver, no quieras acaparar tanto protagonismo, Carmelo, que no vamos a hablar de nuestra infancia, sino de sitios que nos recuerdan a nuestra infancia, que no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero se parece. Se viene un poco a cuento. Vamos a hacer un viaje a la nostalgia, que a mí me parece una razón tan buena como cualquier otra para viajar, y que además si lo haces bien, pues yo creo que tiene un encanto especial. A mí me gusta, y es un encanto que además no lo encuentras en otras cosas, no lo encuentras en los grandes monumentos, no lo encuentras en la naturaleza, es una cosa especial. Sí, es una cosa muy especial, estoy de acuerdo. Y hemos elegido 6 sitios, 3 cada uno, en los que nos daremos un baño de nostalgia, o ya que estamos con frases tópicas, haremos un viaje en el tiempo. Pues nada, pongo la fecha en la máquina, más o menos principios de los 80, apretamos la manivela. Venga. Y vamos. Este es un episodio reflexivo casi. Sí. Y yo quiero dejar una cosa clara para que nadie se nos enfade, porque yo qué sé, a lo mejor la gente se toma esto un poco mal. No es malo ser vintage. Claro que no. No estamos diciendo esto como fíjate que atrasos se han quedado, al contrario. Es cierto que en muchas ocasiones este aspecto, estas cosas vienen pensando de que pues el pueblo no ha podido, la ciudad o lo que sea, no ha podido prosperar, o esa zona no ha podido prosperar como otras, y entonces pues se queda un poco atrás. Pero eso, desde nuestro punto de vista de viajeros y tal, pues no es algo malo, sino que es un atractivo. Sí, y cuando discutíamos cómo abordar un poco este episodio, me acuerdo que yo te decía, pues esta Cáceres, por ejemplo, que tiene un casco histórico y todo. No me refiero a eso. Me refiero a algo que nos dé más este olor a infancia, ¿no? Porque claro, recuerdo de cuando hueles una crema de sol y te lleva al verano, de lugares que nos inspiran ese viaje, ¿no? Es la Magdalena de Proust, esto de lo que estamos hablando. Es decir, algo que de repente te recuerda pues eso, que tú pasaste por algún sitio parecido cuando eras un crío. Y claro, esa Magdalena puede ser, yo qué sé, pues un tipo de cómo es una playa, o cómo es una casa, o cómo son las tiendas, o un conjunto de todo, o incluso un cierto tipo de edificación que ya hoy en día no se hace, pero cuando tú eras niño lo veías más. Así que sea un poco kitsch, lo mismo que decías de vintage. El primer destino que a mí me viene a la mente en este caso lo definiría como un poco kitsch. Tiene partes modernas también, pero sentí mucho esto cuando me fui a Canet de Berenguer, que está a 20 kilómetros de Valencia, 30 de Castellón. Conozco, y pues yo fui de casualidad con un par de amigas a pasar un fin de semana. No teníamos otro objetivo más que estar cerca de la playa para descansar. Veníamos de trabajar mucho y me sorprendió mucho el ambiente, lo que me transmitió esta población. Es que hay sitios de playa que muchas veces fuera de temporada te transmiten mucho esta cosa como antigua, tal, porque funcionan a veces a medio gas, ¿no? O sea, son sitios que están vivos, pero no del todo, en el sentido de que, bueno, en verano a lo mejor hay 100.000 personas y en ese fuera de temporada hay solo 20.000. Claro, yo fui en mayo y me hizo bueno, entonces me pude bañar en mayo ahí en el Mediterráneo, pero efectivamente ocurría eso. También pasa mucho, claro, con los lugares vacacionales, ¿no? Que hay gente que no les gusta nada visitarlos en invierno. A mí sí. A mí me gusta mucho. A mí me gustan, yo siempre lo digo, a mí me gustan las playas fuera de temporada más que en temporada, y me gusta este vacío, esta cosa así como que dices, oye, ha pasado aquí se ha acabado el mundo y no me he enterado. Yo creo que eso fue una de las razones que me hizo fijarme más en la arquitectura, por ejemplo, de ese paseo de la playa, de todos esos apartamentos. Cuando hay tanta gente y tienes tantas distracciones, tantos estímulos, como que cuesta más echar un vistazo hacia arriba, y en esa tranquilidad de esas playas que son enormes, playa levantina típica y que inabarcable, con un arenal precioso, blanco, y mirar todos esos toldos verdes, azules, tan típicos también de décadas atrás, me llevó a muchas películas, y a ese sol,
y a esos kioscos también un poco añejos, con esos carteles que están ya desteñidos por la incidencia de los rayos del sol. Y por el aire del mar, que es muy sano y tal, pero Claro, para las el cosas es salitre, demoledor. Efectivamente, y esos kioscos que también fuera de temporada resultan extraños, ¿no? Que te venden pues las tumbonas, los flotadores, la prensa, mezclado también con prensa, pues si hay también público extranjero, prensa internacional. Y en esa tranquilidad me gustó mucho sentir eso. Y es un poco, claro, quiero decir que al final todo lo que hablamos son experiencias muy subjetivas, porque eso es un poco, todo eso que estás contando, por ejemplo, es la Gandía a la que yo iba cuando era un crío, ¿no? Entonces, sí. O sea, es algo que a lo mejor si tú no lo has Claro, vivido... estoy hablando de Canet de Berenguer, pero yo creo que también la gracia de esto es que es extrapolable a muchísimas localidades, esto que estoy contando, ¿no? Es nada de extraordinario, pero a la vez algo tan común y que podemos encontrar en tantos lugares y que nos transmiten esa paz. ¿Sabes que también otra cosa que sentí cuando ya me fui a tomar algo, me encontré una zona junto a la playa en Canet de Berenguer de antiguas discotecas ya abandonadas? En plural. Sí. Varias, sí, varias. Una de las más conocidas era el Estudio 82. Allí no tenían el Estudio 54 y entonces me puse a buscar muchísima información porque vi el cartel y había pues ya hoy muchos grafitis, muchos murales, pero no dejaba de ser un lugar prácticamente abandonado. Y descubrí que era un lugar de paso de la Ruta del Bacalao, que es un fenómeno que yo no viví por edad. Yo nací en el 85 y no me coincidió. Entonces también me generó mucha curiosidad pensar todas las vivencias, todas las parejas que se hicieron, también, bueno, pues los problemas, claro, que habrían esas noches y días en ese lugar en el que estaba yo en ese momento tan plácidamente. Yo sí, generacionalmente sí que me tocó la Ruta del Bacalao, pero he de reconocer que no fui nunca porque no era mi rollo. No era las cosas que no era la música que a mí me gustaba, tal, era una fiesta un pelín más dura de lo que yo, sí, bueno, de lo que yo me trabajaba. Lo que conllevaba también a nivel automóvil es serio, porque yo creo que también hay unas historias, la gente habla a veces de las luces y se olvida de las sombras, pero que también fue una época en la que había muchos accidentes también derivados de las drogas, el alcoholismo y demás al volante, pero... Era una zona, aquí nos vamos a poner un poco abuelos cebolletas, pero una zona mucho más de drogas que de alcohol. Claro. Era la famosa introducción de las drogas, bueno, no sé si la introducción, pero el boom de las drogas sintéticas en España y la gente que de esta época recordará el famoso Esta Siesta, ¿no? Que hacía obviamente referencia a lo que se tomaba en la Ruta del Bacalao, que era, bueno, pues fue un cambio también en el patrón de no sé si decir de las adicciones o del consumo de drogas, que veníamos de las drogas más, los opiáceos más tal, y pues de repente explotamos dentro de ese mundo de droga más recreativa, pero que oye, que también con sus problemas, que la gente que no se confunda. Entonces mezclar ese boom que cuentas por este lado más el boom urbanístico también tan propio de Levante, muy demonizado, pero bueno, yo creo que también forma parte de una época, de una etapa de nuestra historia, de la historia de España. Y también ver eso con perspectiva, sabiendo que hoy en día pues tenemos unas leyes que hacen respetar el entorno y demás, a mí me gusta también encontrarme y pasarme un fin de semana con mis amigas recordando esa España, ¿no? Que ya no es y que podemos recuperar en espacios como Canet de Berenguer, por ejemplo. O al menos recordarnos los que la vivimos o incluso los que no la habéis visto, pues bueno, sumarte un poco a eso. Vamos a dar ahora un salto no solo en el tiempo, sino en el espacio. Nos vamos a ir a otro punto de España que está bastante lejos de Canet de Berenguer, si te parece, y que es mi primera propuesta, porque además fue el sitio en el que pensando en este sitio, fue el que se me ocurrió un poco la primera idea de lo que está siendo este episodio, que fue la ciudad de Béjar, como todo el mundo sabe, en la provincia de Salamanca, que es una ciudad en la que diría que se ha detenido el tiempo. De hecho, no hace mucho hablaba con una compañera de aquí de la empresa, que es de allí, no sé exactamente si me dijo que es de allí o que ha vivido allí muchos años, ¿no? Que ha vivido allí muchos años. Y es una ciudad que, lo que hablábamos antes, por temas sobre todo económicos, bueno, pues a partir de una crisis pues se quedó como muy parada en el tiempo. Y entonces es una ciudad que cuando llegas allí te
te da esa impresión. Dice, oye, aquí hace 20 años que no ha pasado nada, incluso 20 o 30. Es que conservan la arquitectura popular tradicional de una manera, lo cuidan muchísimo. La arquitectura popular tradicional y la arquitectura popular de los años 70. Es decir, porque ha habido menos renovación, ha habido menos... Entonces eso es muy curioso. Pero no son solo la arquitectura, por ejemplo, son también las tiendas. Es una ciudad en la que hay tiendas de las de antes. Tiendas muy comercio tradicional, muy comercio personal, la tienda que puso la tía Pepa, claro, y luego heredó su hijo, sí, tal, y sigue allí, algunas funcionando, otras pues ya me temo que no tanto, pero que no hay franquicias tampoco. Los bares también tienen ese look de bar de sitio rural de antes, no hay un diseño especialmente cuidado. Y a mí, los bares con diseño bonito están muy bien, pero de vez en cuando encontrarte un sitio, sí, de los de toda la vida también... Donde lo importante es el encuentro. El encuentro y la, sí, comida, es decir, sí, sí, el trato, eso también mola mucho. Y luego, un poco, aparte de todo este shock de nostalgia que a mí me dio Béjar, también quiero recomendarla porque es una ciudad que tiene mucho que ver y yo creo que muy poco conocido. Tiene un casco viejo con calles bastante bonitas, con un par de zonas que la verdad es que está muy bien. Tiene una plaza mayor que es espectacular porque es así un poco rara. Tiene un palacio de los duques enorme que hoy en día es un instituto, es una cosa que yo creo que también pasa en pocos sitios, y tiene también un edificio del ayuntamiento muy bonito. Tiene una ciudad, Béjar es una ciudad de la red de juderías, y tiene un museo judío, es digamos una cosa curiosa, que pues es la iniciativa casi privada de una persona, pero es un museo pequeño pero muy bonito sobre los judíos de la que había en Béjar y que había en todo Sefarad. Recordemos que Béjar está cerca de Herbás, que sí que tiene una judería más conocida. Bueno, pues es una cosa curiosa. Oye, tiene muralla, pero tiene un pedazo de muralla. No todo el entorno del pueblo está rodeado por la muralla, pero sí que bastantes lienzos de la muralla se conservan y, oye, no es cualquier muralla. Tiene una zona de fábricas, fue una de las ciudades que primero se industrializó en toda España. Y tiene una zona de fábricas que están al borde de un río, y el río de la ciudad además se llama el río Cuerpo de Hombre, que fíjate qué nombre más bonito. A mí me parece, cuando me enteré dije, bueno, pero ¿esto a quién se lo ha ocurrido? Cuerpo de Hombre. El río Cuerpo de Hombre. Bueno, pues precisamente por la presencia del río y por la energía que podía dar el río empezaron a surgir allí fábricas, y hoy en día volvemos a este tema del que hablábamos un poco del tema vintage un tanto abandonado, pues esas fábricas ya no funcionan, están casi todas abandonadas. Pero hay un paseo por ahí que tú vas pasando entre las fábricas y que, lo que hablábamos antes, un poco el atractivo que tienen los sitios abandonados a veces y la capacidad de evocación, y la verdad es que está muy bien. Y luego tiene un par de cosas, ya no vintage, sino directamente muy históricas, que a mí me sorprendieron y me gustaron mucho. Una de ellas es la plaza de toros más antigua de España. Que está un poquito más arriba del pueblo, sí, está tienes que subir. fuera de la ciudad. Es que yo conocí Béjar, ¿sabes por qué fui? Porque celebran todos los años el Festival de Blues de Béjar, que se celebra en esa plaza de toros. Es maravilloso, os lo recomiendo muchísimo porque la población y todos los alrededores están muy implicada, la gente, hacen muchísimos grupos de blues, ensayan entre ellos, pero luego a nivel internacional invitan a gente muy importante, muy buena, y es un festival de estos pequeñitos. Yo defiendo muchísimo este tipo, más que los macro, los pequeñitos, así en más pueblitos, con muchísimo cariño, muy, muy, muy buen ambiente, y claro, en un lugar, en ese alto donde está la plaza de toros más antigua de España. Y la plaza es fascinante porque está bien, es decir, no es que esté cayéndose ni mucho menos, pero es que es muy antigua. Es decir, se ve en la piedra. Exacto, está como... La piedra está al aire. Como para que me entienda la gente, y esto es una forma de expresarme, no quiero decir, pero está como mal hecha, es una plaza que no es un redondel perfecto, en fin, es muy curiosa, y yo creo que vale, vamos, es un sitio imprescindible. Si vas por allí tienes que acercarte y ver la plaza. Y luego lo último de este resumen rápido que estoy haciendo es la Villa Renacentista del Bosque, que es una cosa muy extraña, porque es algo que hicieron los duques de Béjar, y lo hicieron los duques de, digamos, uno de los más famosos duques de Béjar en el Renacimiento había estado en Italia y había conocido allí la arquitectura italiana. Eran gente, digamos, con una capacidad económica descomunal, y entonces se hizo una villa en Béjar al estilo de las villas renacentistas que se estaban haciendo en aquel momento en Italia. Es decir, normalmente los estilos arquitectónicos van desplazándose poco a poco, ¿no?, hasta que llegan de un sitio a otro, y allí, como había estado el duque, pues se hizo. Entonces tenemos una villa renacentista italiana, pero en Béjar, con un jardín precioso. El jardín no puede ser más bonito, y es un sitio que está también a las afueras del pueblo y que es muy llamativo, y que
desde luego yo creo que no te lo esperas encontrártelo en Béjar. Sí, sea la excusa que sea, pero ir está muy bien por toda la sierra de Francia, luego que hay pueblos como Mogarraz, que aquí creo que hemos hablado alguna vez, el pueblo de las caras, de estos retratos de los vecinos que están pintados en las paredes de sus casas, ahí están los cuadros, una tierra de arrieros, hay mucha dedicación a lo etnográfico, quieren como rescatar las tradiciones, no olvidarlas y se nota mucho en toda esta zona de los alrededores de Béjar. Me encanta, precioso. Y antes lo comentábamos, está al lado de Herbás, que es también muy bonito, y es una zona también que la verdad es que el entorno natural es precioso. O sea, desde el propio Béjar, las vistas del bosque enfrente, más al norte de la Covatilla Nevada, la verdad es que es un sitio muy curioso, como decimos, yo creo que no es muy conocido, que no es demasiado turístico, pero que resulta que llegas allí y tiene pues todo esto que hemos contado, muchísimas cosas que ver. Mira, pensando en lugares así rurales, poco conocidos y que se hayan hecho famosos por lo inaccesibles que son, y porque pensando que históricamente esto de fardar de sentirse uno exclusivo, de que yo voy a un lugar donde no había nadie más, y esto no es de ahora, esto ya existe desde hace siglos. Y los reyes de León, por ejemplo, y la burguesía leonesa lo hacía cuando se iba a Babia. Iban a veranear a Babia, que a mí me hace mucha gracia que fueran a veranear a Babia porque es una comarca que está pegada a Asturias, en el norte de León, que de por sí ya es frío, yendo a la montaña, y se iban allí a desconectar. Entonces de ahí viene la expresión de estás en Babia, estar en Babia, porque es una comarca además, y decían que por no dejar claro exactamente dónde estaban, guardar un poquillo el secreto, se referían a la comarca, nunca hablaban de una población. Como los hobbits. Claro, sí, no, efectivamente, igual que de los hobbits. Si nos oyen, perdón, que la gente cuando no conoce Babia y se piensa que es un pueblo y hace referencia a Babia como un pueblo, pues claro, los vecinos se cabrean muchísimo, pero en realidad es que se sigue cumpliendo un poco el origen de ese objetivo, ¿no?, que buscaban los reyes cuando se iban por allí a desconectar. Es una comarca preciosa, también un poco vuelta a lo mismo que decíamos, valles preciosos, desconectados, un ruralismo auténtico, no un ruralismo pretendido, sino que los pueblos que hay en Babia llevan igual así, más o menos conservados o rehabilitados, porque sí que se sigue intentando conservar el tema de la piedra de la zona, los tejados de pizarra, todo esto. Pero no son zonas, no estamos hablando de zonas a las que va el hipster de la ciudad. No. A enseñarles cómo ser rurales. Es que también cuesta llegar, entonces tienes que tener mucho empeño. Efectivamente. Entonces son zonas en las que la gente de allí, cuando decimos que se han quedado parados en el tiempo, no quiere decir que la gente siga parada en el tiempo, pero la gente, pues bueno, pues ha recuperado, por ejemplo, en muchos sitios, pues esos valores más tradicionales de la arquitectura, de tal, y son ellos los que están haciendo, digamos, su comarca, pues restaurándola, componiéndola de nuevo y preparándola. Y muchas veces en esa tarea, pues es en lo que te da esa cosa nostálgica, porque claro, se arreglan las cosas como eran antes, como deben de estar arregladas. Y es uno de los lujos hoy en día. Yo creo que antiguamente cuando se pensaba en el lujo, uno recurría a otras imágenes, ¿no?, del gran coche, la gran casa, y hoy en día estar en un lugar tan desconectado, aislado, tan precioso, tan bonito, con pueblos donde puedes seguir viendo cómo llega el panadero tantos días a la semana, el pescadero, que vaya en coche, porque son ellos los que buscan a sus clientes y los miman y los cuidan en pueblos como Río Lago de Babia, Torre de Babia, Lago de Babia, La Cueta, con el apellido Babia, me encanta. Pues... Y ahora están ellos un poco buscando, explorando el tema del turismo, ¿eh? No significa que ellos luego huyan de esto. Han hecho viajes de prensa. Hace tiempo yo he coincidido con otros periodistas, compañeros que les han llevado, y a mí me sorprendía esto un montón. Y yo, anda, pues qué alegría, ¿no?, que también busquen esta manera también de salir al mundo, ¿no?, y de buscar un perfil muy concreto de viajero interesado por estas pequeñas y grandes cosas. Eso es una cosa que yo iba a apuntar ahora, porque claro, nosotros estamos a favor del turismo, obviamente, porque además el turismo es bien. El turismo hace bien a muchos niveles y no solo al económico, que es el que primero pensamos, ¿no? Pero también es cierto que en muchos sitios les ha venido bien llegar un poco tarde al turismo. Porque, claro, ya te permite desarrollarte dentro de un mundo en el que la gente busca pues esas cosas un poco más auténticas, en el que tú puedes atraer al turismo sin tener que amoldarte a un cierto tipo de viaje o de viajero. Entonces yo creo que a muchas de estas comarcas
el turismo les recibe bien. Desde luego, muchos de los sitios que estamos hablando, por decirlo de una forma, y volvemos, no queremos cabrear a nadie, que conste que lo decimos con todo el cariño, el turismo es de las pocas cosas que realmente les queda, es decir, o sea, es de las pocas fuerzas económicas que vas a poder aprovechar, que puedes, tanto que hablamos ahora de que la gente se va, pues que el turismo es de las cosas que pueden fijar población, porque claro, van a tener negocio allí, van a tener cosas que hacer, van a tener trabajo. Entonces eso es importante, pero está bien en muchos sitios eso, que haya llegado con calma, y cuando ya éramos sociedades lo suficientemente maduras como para saber aprovechar lo y sabes bueno. que el perfil que te va a llegar, lógicamente, antes hablábamos de Canet de Berenguer, cuando no tienes una playa enorme con un clima acorde y demás, sabes que la gente que va a ir a verte va a tener un interés también especial en otro sentido, que va a ir con otro concepto, ¿no?, a la hora de hacer un viaje. O sea, para mí todo está bien también. Y bueno, pues seleccionar Bavia como un destino en el que buscar esa infancia, esa España que parece que ya no existe, pero que ahí está. Esas cosas que decías, que todavía hay gente en España que es su día a día, pero para la mayor parte de nosotros es una cosa antigua, ¿no? Como el panadero que va con la furgoneta repartiendo el pan, o los comercios, claro, que se mueve el comercio en lugar de ir al comercio. Sí, los paletos somos nosotros, en realidad. O sea, de muchas de esas cosas, no, eso también ha cambiado mucho, que tenemos que conocer también mucho nuestra historia y de dónde venimos, de dónde viene la gente de nuestros pueblos. Y entonces encontrarnos con eso a mí me lleva muchísimo a la infancia también. Sí, es muy interesante y no sé si la palabra es divertido, pero te gusta, disfrutas de hacerlo. ¿Qué te parece si ahora vamos a buscar la España de nuestra infancia, pero fuera de España? Ah, mira. Eso me lo tienes que explicar. Eso, hay un sitio en el que un país que yo, en muchas de las ocasiones a las que viajo, me viene a la cabeza la España de nuestra infancia, que es Portugal. Portugal tiene muchos rincones y podríamos haber elegido varios que realmente es ese sentimiento de que esto era como era aquello hace 20, 30 años. ¿Quién no ha ido a comprar toallas? Bueno, y es que desde León a Braganza íbamos un montón, toallas, sábanas ahí a la frontera y a Braganza. Y Braganza es muy bonita, sí. Pero no es Braganza el sitio del que quiero hablar, sino que quiero hablar de un sitio que es como el gran sitio turístico de Portugal, pero la parte que no es turística. Vamos a ir al Algarve, pero en lugar de ir a la costa sur, vamos a ir a la costa, a ver que me ubique, oeste. Siempre lo del este-oeste me lo tengo que pensar todavía. Entonces, la costa este es lo que le llaman la costa vicentina, y es una zona que, lo que hablábamos antes, el turismo llegó al sur del Algarve mucho antes, claro. Se desarrolló pues, bueno, de la forma que tenía que desarrollarse, bien, es una zona además, es una zona súper recomendable para viajar, que nadie confunda, a mí me encanta esa zona. Pero esta zona es una zona mucho más salvaje, mucho menos desarrollada turísticamente, y en el que te encuentras las cosas pues como eran hace mucho tiempo. Es un paisaje, además, sobre todo la parte más al sur, es un paisaje como muy desolado, porque hay muchísimo viento, allá cerca del Cabo San Vicente, y luego según vas yendo hacia el norte, pues se va haciendo el paisaje un poco más verde. Yo recuerdo que un día que fui en coche por ahí era muy curioso, porque al principio, para que encontrarte así como verde, tenía que bajar un poco la carretera. Bajaba así con algún vallecito, y ese vallecito estaba lleno de vegetación, porque estaba un poco cubierto del viento. Y luego volvías a subir y ya no había, ¿no? Pero luego eso va creciendo y ya llegamos a una zona en la que está bastante verde, ¿no? Decir que esto es un parque natural que se llama de la Costa Vicentina precisamente, y bueno, hay muchos pueblos bastante pequeñitos. No son pueblos que curiosamente no están en la costa normalmente. ¿Por qué? Porque claro, ahí, como decíamos, no hubo ese desarrollo turístico que era lo que muchas veces llevaba al pueblo a la costa. Y históricamente la costa, aparte de obviamente una forma de beneficiarte porque podías pescar esto, pero sobre todo era una cosa peligrosa. Peligrosa, sí. Lo contábamos cuando hablando, ¿te acuerdas de la Costa Brava? Efectivamente. Los pueblos no se exponían así a la ligera al mar. Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí hay mucho pueblo pequeño que está un poco dentro del mar, y en algunos casos hay una aldea de pescadores en la costa. Son pueblecitos blancos completamente, como si estuviésemos el pueblo blanco andaluz, pues bueno, pues también está el pueblo blanco portugués, con mucho molino de viento. El molino de viento portugués, que es distinto, así como con más aspas, pero también muy bonito, por supuesto súper fotogénicos, que están como en la colina, en las colinas. Hay mercados, yo recuerdo mercados, pero súper tradicionales, mercados pequeños de pueblo, con, yo que sé, una docena de puestos, pero de gente que ves que se saluda, que están allí, pues esa vida... Las redes sociales de siempre, la de las señoras con la silla en la calle. El mercado con la señora que va preguntándole a unos y luego les cuenta a los otros, efectivamente. Y
recuerdo, me llamó mucho la atención, había como muchos coches viejos, pero pues eso, los SEAT, no sé, este tipo de cosas que a mí me encantan. Ver estos coches que yo veía de niño, me flipa. O sea, ahora si me pasa algún día que voy por ahí, veo, yo qué sé, pues un 1500, algo así, me encanta. Y yo creo que nos gusta a todos, además. Eso me parece que es común. Y luego, aparte de todo esto que estoy contando, tenía unas playas, me vais a perdonar la palabra, acojonantes. O sea, de verdad, impresionante. Y unas playas que yo recuerdo, estaba allí en julio, era primeros de julio, eso sí que es verdad, pero estaba en julio y estaban vacías. Sí. O sea, playas vacías, pues, o sea, a lo mejor pues hay una de las playas, la playa de Amado, que es maravillosa, es una playa perfecta de forma así como una de concha. media luna abierta, no tal, y que está como baja. Entonces tú para llegar tienes que bajar unas escaleras y estaba preciosa, pues había surferos, había unos cuantos surferos, la mayor parte de ellos extranjeros. Era una cosa, había unas chicas, recuerdo que había unas chicas yanquis que no podían ser más yanquis, es decir, que es que la veías así de lejos, dices, aquella es americana, y lo era efectivamente, y estaban pues por allí con sus camionetas Volkswagen, con las tablas de surf. Han regulado muchísimo este tema, ahí en toda esta zona del Cabo de San Vicente y demás, porque, claro, la gente se volvió loca a ir en furgoneta. Lo de las furgonetas, sí, eso es probable también. Yo he de decir que estuve en esta zona hace algún tiempo y es posible que alguna de estas cosas haya cambiado, pero bueno, yo os cuento lo que recuerdo. Y una de las playas más bonitas que he visto nunca jamás en mi vida en ningún sitio, que era la playa de Bordeira, que es una playa de kilómetros de longitud. Esta era no una concha, pero sí una media luna, pero que se te perdía la vista. O sea, que realmente que no veías casi el final de la playa, en la que no había ni un edificio, es que no había ni chiringuito, para que os hagáis una idea, con una desembocadura de un pequeño riachuelo, es decir, era un sitio completamente idílico. Es decir, si lo pones, lo típico que lo pones en una foto y según cómo tomes la foto dices, bueno, mira, esto es el Caribe, Hawái, no sé, cualquier sitio así exótico, Tanzania, que te imagines, bueno, pues estaban ahí en Portugal y en conjunto a mí esta zona me transmitió primero esa sensación de algo que yo conocí hace mucho, que me gusta mucho, como estamos viendo hoy, y segundo, pues también la naturaleza, una naturaleza que ha conseguido preservarse de una forma virgen que en España, pues por suerte o por desgracia, es muy difícil encontrar. Sí, la verdad que lo tengo súper pendiente, tengo muchas ganas yo de conocer la costa vicentina. Quiero terminar con esta... no, espera, no sé si terminamos o seguimos. Terminas tú, pero luego te cuento yo. Vale, porque ha llegado uno de mis momentos favoritos que voy a hablar por fin en este podcast. Carmelo, lo he intentado muchas veces, hablar de mi barrio. Así es, porque yo vivo en La Elipa, en Madrid, y bueno, pues para mí tenía que entrar este barrio más la Concepción, que están uno al lado del otro, tercio este de Madrid, pegaditos a la M30, muy cerquita del Pirulí por un lado, es uno de los emblemas de La Elipa, por otro el cementerio de la Almudena, que también por eso me lo conozco un montón. ¿Y por qué me ha evocado un poco La Elipa a hablar de esto de la infancia? Pues por un lado porque otro de esos elementos más famosos que hay en La Elipa es el dragón. El dragón es una escultura, a ver cómo la defino, como de hormigón, de cemento, pintada de colores. Escultura y parque infantil al mismo tiempo, ¿no? Lo fue en su origen. No. Antiguamente los niños podrían salir por la boca del dragón porque era un tobogán, pero bueno, lo consideraron un poquito peligroso. También me contaron hace poco que lo clausuraron y simplemente queda la escultura, porque otra de las cosas por las que fue conocido este barrio en los años 80, no nos vamos a engañar, fue por los problemas que había de drogas aquí. Y entonces en los huecos de la boca del dragón y por aquí detrás para subir en la escalera, pues allí acaba mucha gente, ¿no?, drogándose, y entonces lo clausuraron. Pero bueno, todo esto hay que dejarlo atrás porque hoy en día es el emblema colorido. Hay gente que lo ve horrible, gente que lo ve entrañable y que apareció en Barrio Sésamo. Eso entonces, te iba a decir yo, salía en algún... En la cabecera, ¿sabes? Exacto. Que yo he estado buscando en las que hay en YouTube, no aparece, pero en las asociaciones del barrio siempre hacen, yo digo, a ver si va a ser al final una leyenda y esto no, yo lo recordaba también. O sea, sí, ¿no? Sí. Vale, bien, genial, porque si no, la verdad que sería una pena enorme pensar que es una leyenda. Bueno, pues estos son los elementos más famosos. Cada barrio tendrá los vuestros, pero seguro que hay otros elementos comunes que tiene La Elipa y que tiene la Concepción
que también nos lleva a vuestra infancia, porque estamos hablando de un barrio que se edificó en los años 50 y 60, con Franco vivo, y que su arquitecto buscaba, uno de los arquitectos del Ministerio de Vivienda, en esta oferta de vivienda pública social, tenía que dar alojamiento a muchísima gente de ese éxodo rural que llegó a Madrid, mucha gente de las Castillas, de Extremadura, que llegaban a buscarse la vida a esta ciudad y tenían que construir corriendo. Y construyó José Luis de Arrese, que era el arquitecto falangista que edificó la Elipa, los edificios como con forma, y se dice, con forma de caja de zapatos. Unos puestos horizontalmente, esa caja, y otros verticalmente. No hay ascensor en los verticales ya sí, porque son algo posteriores, pero por ejemplo mi edificio no tiene. Entonces ahora a todo este horizonte fotográfico con esos toldos verdes, también añejos y demás, tenemos que añadir esos ascensores que sobresalen porque por dentro de los edificios no caben. Han hecho en las escaleras, digamos, los han sacado fuera y los han hecho ahí unas formas curiosas. ¿Por qué es curioso este barrio? ¿Por qué mantiene tanto la esencia de antaño? Hay muchas calles peatonales donde no hay locales comerciales y se siguen usando mucho para el rodaje de películas. El Ministerio del Tiempo, la película de Barrio, no sé si te acuerdas, de Fernando León de Aranoa. De este barrio es Burning, también se han criado y han sacado mucho también el barrio en sus videoclips y demás. Es un barrio que visualmente sí que realmente conserva mucho lo que era ese urbanismo, ¿no?, de esa época. Sí. Y luego tienes, no en la Elipa, pero en la Concepción, una de las zonas de Madrid más fascinantes para mí. Aunque he de decir que soy de los pocos que comparte esa opinión, ¿eh? Yo siempre que le saco el tema con la gente, casi nadie está de acuerdo conmigo, pero me parece alucinante. No, pero yo creo que cada vez hay más gente que valora también el poder arquitectónico. Era algo completamente como denigrado hace unos años y que ahora está cada vez más de moda y es más reivindicado. Te refieres a La Colmena, que es un edificio de viviendas que alberga 8.000 viviendas, 20.000 personas dentro. Las colmenas son son varios edificios colocados así como en línea, uno junto al lado del otro, y que tienen un tamaño inmenso, o sea, son gigantescos. Un barrio, todas las calles tienen nombre de Virgen porque es el barrio de la Concepción, entonces Virgen de no sé qué, Virgen de no sé cuál, y en esta avenida la podéis ver, La Colmena, muy bien en la película de Almodóvar que he hecho yo para merecer esto, y además recomiendo verla porque se puede ver cómo era el interior de las casas de 50, 60 metros cuadrados, donde vivían familias de 4 o 5 componentes o los que fueran, con papel pintado por dentro. Y lo bueno por fuera es que sigue conservando también la misma estructura. También tenía cada casa su propio balcón, tiene cada casa su propio balcón. Aparece también en la imagen inicial de uno de los videoclips de Zetangana, en la película Colegas de Cine Kinky, también tan mítica, que sale ahí Antonio Flores y demás. Y el concepto de compartir la vida, yo no sé cómo sería de cómodo, cómo es de cómodo vivir en La Colmena, pero desde luego a nivel visual a mí me parece brutal. Y pensar en esas reuniones de vecinos ni te cuento. Y luego hay que decir, a ver, cuando decimos, o sea, son pues eso, varios edificios, 20.000 personas, que es ¿has dicho personas o casas? 20.000 personas, 8.000 viviendas. 8.000 viviendas, que es una auténtica barbaridad. Es decir, son edificios completamente masivos y eso visualmente tiene una fuerza tremenda. Tú a lo mejor, digamos, la gente que lo ve como un poco de lejos no lo aprecia, pero cuando te pones allí y te pones enfrente de esa enorme masa, que yo que sé, a lo mejor tiene 100 metros de largo el edificio, el más grande de todos, porque hay unos que son como todo el largo y luego otros que son trozos, en fin, para que son más estrechitos. Que tenga, pero son muy parecidos visualmente. Entonces eso realmente, digamos, que visualmente tiene un impacto muy fuerte. Muchas veces vemos y nos fascinan digamos, estos paisajes como de Hong Kong, súper cargados, tal, y tiene un poco un aire a eso. Sí, ¿no? Totalmente. Y luego hay una cosa que yo creo que hay que decir, hay que romper una lanza por La Colmena, porque hoy en día que estamos tan preocupados por el problema de la vivienda, y es cierto que el problema de la vivienda en España, pues, o sea, en las ciudades hay un problema, la gente no puede, es muy difícil compartir piso, alquilar, no sé qué. La solución al problema de la vivienda es La Colmena. Totalmente. Esto no hace mucho lo decían en otro podcast de esta casa Domingo Soriano y Nuria Richard, pero es que es verdad, la solución al problema de vivienda es la construcción masiva, que yo sé que estéticamente a mucha gente eso le resulta difícil,
pero es que a lo mejor, no sé, Bueno, en su momento es que cumplieron esa función, la claro, LIPA claro, igual. efectivamente, es que en ese momento y además Madrid... para un perfil de gente obrera que no podía permitirse de repente comprar una casa, oye, pues se podían comprar un piso de 60 metros cuadrados, que no está nada mal para salir adelante. Y que son casas, que decir, que aunque lo estemos aquí con esto, a lo mejor cómo lo estamos contando no queda, pero son casas muy dignas, es decir, que no son casas malas, no son Yo casas... vivo en una, no son casas mal construidas, es decir, son casas modestas, eso sí, pero no es... Pero, por ejemplo, las de La Colmena no son malas casas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí que es... Me hace gracia que traigas esto. Yo creo que a la mayor parte de la gente, digamos, como atracción turística, le va a costar... Pero como curiosidad fotográfica creo que sí. Y arquitectónica sí, también hay oyentes que tenemos que son arquitectos y creo que les puede interesar. Sí. Y yo digo, con lo que dices de la curiosidad fotográfica, yo he ido bastantes veces a Las Colmenas a hacer fotos en mis paseos de jubilata por Madrid, porque me parecen muy interesantes. Es un sitio que tengo que, o sea, que a mí fotográficamente me llama mucha atención. De hecho, yo creo que por mi Instagram se puede ver alguna foto. Seguro que tienes. Sí, creo que sí que te he visto de La Colmena. Estaba pensando antes, digo, bueno, es que esto también turísticamente, o sea, no tiene ningún valor, pero pensando en las cosas que tenemos en común, los de la Concepción con los de la LIPA, y es que el ciclo de la vida lo tenemos clarísimo porque la LIPA está al lado del cementerio de la Almudena y la Concepción tiene al lado el crematorio de la M30, el tanatorio, perdón, de la M30. Digo, o sea, somos conscientes de dónde empieza y acaba la vida, pero bueno, que nos unen muchísimas cosas más y yo creo que estas cosas de las que hemos hablado también existen en otros muchos barrios de España. Y como ya lo comentamos otro día, aquí no hace falta extenderse más, pero que la gente sepa que el cementerio de la Almudena es muy interesante también desde el punto de vista turístico. Y este sí que estoy convencido. Sí, lo hablaste un día. Estoy convencido de que la gente no le va a repetir. Pues solo nos queda un sitio. A ver, es que me tienes en ascuas. Esto es una sorpresa. No lo has puesto en el guión y es... A ver, sí que lo he puesto en el guión, pero lo hemos puesto tarde. No vamos a entrar en esa discusión, vale. Kelu. Vale, el último sitio del que quería hablar y que a mí me hacía mucho recordar es Famara. Famara. Digo esto que decíamos antes, yo Famara la visité hace unos años y a lo mejor ahora no es exactamente igual de como yo la vi, pero bueno, yo esto es lo que vi. Famara es un pueblo de Lanzarote, o una zona de Lanzarote, mejor dicho, que está en la parte oeste de la isla. La parte oeste de Lanzarote yo creo que es como un poco más salvaje, porque además está muy sometida al viento, es un poco más... y está un pelín más lejos, parece una tontería, pero está un poco más lejos. Famara es famoso sobre todo por su playa. Tiene una playa preciosa, espectacular, larguísima, que además se acaba en unos acantilados enormes, o sea que es una zona muy chula. Está enfrente de la isla de la Graciosa, por cierto. Ah, sí, que David Meca lo hizo nadando. Exacto, si el día es normal, no hay calima o no, pues se ve la Graciosa y es una cosa bastante curiosa. Pero en esta playa de muchos kilómetros de longitud hay muy poco construido. No digo que es una playa completamente virgen, porque no es completamente virgen, pero hay muy poco construido. Hay construida básicamente una urbanización me encantó y me llama mucha atención porque es como arquitectura de los años 60, pero que en los años 60 debía ser súper moderna. Es como las cosas que vemos en la... Que lo que se pone de moda se pasa de moda también, claro. No, pero me gusta. Es como la arquitectura americana de los años 50, 60, muy chula. A mí me llamó mucho la atención y me parecía súper chula. Creo que ahora está cotizadísima, pero esa es otra. Y aparte de eso, estaba Caleta de Famara, que es el pueblo que está junto a la playa y que era un pueblo, pues eso, el típico pueblecito de pescadores en el que no había mucho turismo, no había paseo marítimo, es decir, no era un pueblo, no había nada, digamos, hecho para el visitante, hecho para el turista, sino que era el puro pueblo. No había nada hecho para el turista que el día que yo estaba por allí, las calles seguían sin asfaltar. Había arena. No sé si debajo de la arena había asfalto y es que se había ido acumulando ya con el viento, ¿no? Y se había quedado allí porque con lo del viento puede ser. Sí. Pero yo no vi ninguna calle asfaltada. Era todo calles en las que la arena estaba, pues del paso de los coches y tal. No tenías problema para ir en coche, ¿no? Eso, pero no estaba asfaltado. Y había, recuerdo, 1 o 2 bares, no había chiringuito. Y esta sensación también, primero, de ver cosas que no están como estamos acostumbrados a verlos, como lo de la arena, ¿no? El segundo, de ver algo que no está, como digo, hecho para el turismo, a pesar de estar en un sitio precioso, que era un sitio espectacular. Y lo de la arena, la falta de bares y tal, a mí me parecía que estaba, pues eso, en otra época. En otra España, y me encantó. La verdad es que me parece un sitio muy bonito.
También creo que contribuye a eso la sensación es un sitio que te transmite sensación de aislamiento, de estar lejos, porque sí que dentro de una isla que no es suficientemente grande como Lanzarote, sí que tienes que ir hasta allá, está bastante al norte, luego, es decir, es un sitio que tiene también, si no recuerdo mal, una cosa curiosa que es final de camino. Es decir, después de Caleta de Famara no había carretera, se acababa allí. Entonces, todo ese conjunto de cosas y esa organización sesentera y todo eso, a mí me hizo sentirme, pues eso, en otra España, y además de una forma que me gustó mucho, que la verdad es que me lo pasé muy bien. Y aparte de todas estas chorradas de mi experiencia personal, la playa es increíble, la playa es maravillosa. La playa, por cierto, sabes que hacía una cosa a la gente muy curiosa, que es como había mucho viento, es por supuesto una playa muy de surf y tal, como había mucho viento, la gente, y la playa es de arena, pero está llena como de cantos de piedra, o sea, de piedras así como canto de río, más o menos. Sí. Entonces la gente con esas piedras se hace pequeños muritos para ponerse detrás y que ya no tanto el viento, sino la arena que va levantando el viento. Un poco como las viñas, ¿no? De la Jeria. Sí, efectivamente, un poco era el mismo concepto, sí. pero ahí se resguardaba el ser humano en lugar del de esto. Y eso también visualmente era muy curioso. En la playa veías así todos los pequeños monticulitos que había hecho la gente para poder ahí resguardarse y estar tan a gusto. Un sitio que está muy chulo, si estáis en Lanzarote y tenéis la oportunidad, yo os recomiendo ir. No sé si es porque es Navidad, ya estamos en esta época... nos hemos puesto sentimentales, que nos ha salido este episodio, ¿no? Es que es el más nostálgico, intimista, no sé cómo explicarlo. De los más personales que hemos hecho. Hemos empezado además con la fecha de mi cumpleaños, o sea que... ¿Tú no has dicho la del tuyo? 28 de marzo del 85. Aries. Eres mucho más joven que yo. ¿Qué signo eres tú? Yo Cáncer, vamos, pero soy sobre todo del signo de los que no creen en los signos, básicamente. Bueno, lo importante aquí sobre todo es que nuestros oyentes crean en nuestro podcast, ahí que nos escuchen por lo menos, no sé si ya tanto que crean, pero que nos escuchen. Hombre, que se crean y que nos sigan. Nosotros todo lo que decimos lo decimos con mucho cariño y completamente de verdad, no mentimos nunca. Eso es verdad. Y esto parece una broma porque estemos en este tono, pero es verdad. Contamos todo. Bueno, Carmelo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Este es el último episodio de este año y os deseamos a todos que el 2025 sea fantástico. Fantástico y con muchos viajes. Eso, con muchos viajes. Chao. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.